¿Estamos? Sí? Vale. Bé, bona tarda a tothom i gràcies a les persones que són a la sala i a les persones que són en streaming i en primer terme, evidentment, tenim que agrair al doctor Paolo Dini, que ell és investigador del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, de fet és director de recerca en aquest centre. Ell es va formar en enginyeria electrònica i va ser el seu doctorat en tecnologia de la informació i de la comunicació a la Universitat de Roma de la Sapienza, i a partir d'això ha desenvolupat una tasca important en el que és el món de la recerca, fins al punt que en aquests moments va ser nomenat el 2022 ambaixador del Pacte del Clima de la Unió Europea, i a la vegada també la seva trajectòria l'ha dut a que, per exemple, senzillament ha rebut diversos premis de la Fundació de Silicon Valley, concretament de Cisco, de l'any 2008, 2011. I, evidentment, com tots poden pensar, ha desenvolupat múltiples projectes d'investigació i ha participat en projectes internacionals i, sobretot, un aspecte que crec que és interessant tenir-ho molt present és que està a cavall entre el que és la recerca pública i el que és la recerca privada, és a dir, col·laboració amb grans empreses com Huawei, Ericsson, per exemple. Llavors això sempre és important perquè ja sabem que en el cas d'Espanya sabem que un dels problemes que tenim d'Espanya i sobretot d'Europa és sobretot la transferència del que és la ciència bàsica en el que és senzillament després la transferència al que és el sector industrial, el sector empresarial. Nosaltres li volem agrair molt que dins de tot aquest cicle de canvi global, sostenibilitat, que estem veient, que hem vist algunes xerrades sobre el tema de l'aire, com la setmana passada, el tema de l'aigua, la setmana que ve veurem l'impacte que està tenint aquesta sequera, per exemple, en els boscos. Per exemple, en aquests moments el tema de la sequera en els boscos està tenint implicacions importants i, de fet, ja la Generalitat i altres comunitats autònomes han posat allò que feien el mes de maig amb el tema dels focs, ja s'ha fet ara perquè hi ha una gran sequera, però sobretot això està tenint una gran influència, per exemple, també amb els animals en els boscos, perquè clar, hi ha menys menjar, és tot el cicle que hi ha. Doncs bé, dic això bàsicament perquè en aquests moments nosaltres podem veure a nivell global un seguit de situacions que van ser resumides d'una manera molt concreta, si no recordo malament, el proppassat dimecres amb el secretari general de la ONU, Antonio Guterres, que va dir que cada vegada més nosaltres estem entrant en una era de caos, en una era caòtica en la qual la incertidumbre cada vegada és més present i, per tant, aquesta incertitud i aquest caos, ja sigui a nivell climàtic, ja sigui a nivell geopolític, ja sigui a nivell del que són els conflictes armats. Avui, per exemple, ahir va ser el Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, però a la vegada avui és el Dia Internacional dels Nens que han estat captats o més segrestats per ser soldats. I en el cas de les nenes ja sabem això el que significa, a més de ser de soldats, sinó que són totes les violacions i això. Bé, llavors ens trobem amb aquestes grans contradiccions, però a la vegada senzillament ens trobem en un món en el qual senzillament a la vegada ofereix múltiples possibilitats, és a dir, sobretot a partir del que és la recerca. I una d'aquestes grans possibilitats és senzillament el tema del que és la intel·ligència artificial. És a dir, la intel·ligència artificial tots sabem perquè està a l'ordre del dia i tots escoltem això de la intel·ligència artificial, ens trobem que la intel·ligència artificial pot col·laborar d'una manera molt important. De fet, fa uns dies aquesta gran revista Nature deia en un article que d'aquests 17 grans objectius que la ONU va acordar fa uns anys, allò de
dels anomenats ODS, dels objectius de desenvolupament sostenible, que parlava d'educació, parlava de pobresa, parlava de medi ambient, sostenibilitat, en fi, tot això deia que la intel·ligència artificial en aquest àmbit podia contribuir d'una manera molt important. I globalment un 70% d'aquests 17 grans objectius podien tenir no una solució, però sí que la intel·ligència artificial podia ajudar molt en aquest aspecte. Per tant, amb el doctor Dini, senzillament, quan ell ens va proposar fer aquesta xerrada, vam pensar que era molt adient, perquè, clar, la intel·ligència artificial pot treballar directament sobre aspectes que d'alguna manera han sortit aquí. Per exemple, fa uns dies a la xerrada del doctor Damià Barceló van tenir a través del xat una persona que va enviar un missatge que deia: escolti, miri, sap el que passa? Que estem parlant del tema de l'aigua, però en el que és el Pla d'Urgell es continua regant com es fa 100 o 200 anys, que és per inundació. Clar, si tu tens la intel·ligència artificial, tu pots, com a determinades explotacions vitivinícoles, per exemple, Castella i Lleó, que si ben tu tens, tu has col·locat en cada una de les vinyes, senzillament has col·locat, o a la terra has col·locat tot un seguit de xips que t'estan enviant informació dient: no, la terra necessita aigua ara. Ara és quan vostè ha d'activar els mecanismes per regar, no per això. Bé, això és un exemple dels molts altres que podríem fer. Evidentment, en el nivell del que són les ciutats, aquestes paraules tan maques que ens arriben, això de smart cities, aquestes ciutats més intel·ligents, evidentment, tot el que és la regulació del tràfic, tot el que és, fins i tot el doctor Querol també ho va apuntar la setmana passada, amb el que és el control del que és la contaminació. Doncs bé, tot això, en aquests moments, cada vegada més, la intel·ligència artificial s'està convertint en un instrument de primer ordre. De fet, a Catalunya, aquí a Barcelona, tenim la seu d'un centre tecnològic de l'aigua que es diu CETAQUA, que és Aigües de Barcelona, el CSIC i la Universitat Politècnica, que es dedica sobretot a investigar sobre nous mecanismes per tal de poder controlar millor el que és el rendiment de l'aigua, el que són els fangs, etc. El CSIC i la Universitat Politècnica tenen aquí un institut, que és l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, que estan dissenyant tot un seguit de xips, sobretot per controlar molt bé el que és les avingudes d'aigua, el que és quan necessites aigua en una zona de Barcelona o una altra, el consum en unes àrees, en unes altres, tot això. Doncs bé, tot això ve gràcies al que és la intel·ligència artificial. Però clar, perquè la intel·ligència artificial funcioni, a part del tema dels xips i tot això, el que necessita sobretot és alimentar-se de moltes dades. Llavors, clar, aquí ja entres en uns altres aspectes. La intel·ligència artificial, clar, hem de tenir present que hi ha, com s'ha posat de manifest i es parla, tot el tema de l'ètica i de la responsabilitat, tot el tema de la privacitat i de la seguretat de les dades, tot el tema del que és un accés equitatiu al que és les dades, i evidentment també hem de tenir present que hi ha allò que s'anomena en el món de la ciència la fal·libilitat, és a dir, que la intel·ligència artificial senzillament no és la panacea, sinó que evidentment també pot tenir les seves errades i això. En definitiva, creiem que una vegada més, amb aquesta xerrada que avui fem, podem comprendre, podem acostar-nos molt més a un àmbit, a un món en el que es combina intel·ligència i sostenibilitat, que veritablement són els que són capdavanters i que són una de les grans preocupacions tant dels governs com dels centres de recerca com de la ciutadania. Per tant, gràcies, Paolo, per ser-hi, gràcies, Paolo, por estar aquí y bueno, pues todo tuyo. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción y por dar la posibilidad de dar visibilidad a este tipo de temática, que como se introducía creemos que es muy importante para hoy mismo ya, porque se están implementando cosas y sí, se ha roto. Y también para el futuro, porque supuestamente vamos a tener mucha trayectoria de inteligencia artificial, ¿no? De la aplicación de servicio basado en inteligencia artificial.
Entonces, inteligencia artificial y sostenibilidad, ¿no? Son dos mundos que parecen como diferentes o por lo menos distantes uno del otro. Intentamos hoy abarcar un poco una definición que me gusta dar de cómo vemos nosotros la sostenibilidad, qué es la inteligencia artificial, y vemos un poco cómo juegan juntas estas dos áreas temáticas que son un poco distantes, ¿no? Empezamos por la sostenibilidad. A mí me gusta introducir la sostenibilidad introduciendo los tres ejes principales sobre los cuales se basa la sostenibilidad. Evidentemente el primero es medio ambiente, que es el más conocido y donde están dentro todas las tareas que involucran la ecología y la preservación de recursos naturales, ¿no? Y a veces casi que se mapea la sostenibilidad con esto, con la ecología. En realidad hay otros dos ejes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de soluciones sostenibles, y el segundo es la sociedad, o sea, nosotros mismos como seres humanos. Entonces aquí dentro metemos todas las soluciones que tienden a mejorar nuestra calidad de vida, a cubrir las necesidades básicas o no de la población del planeta. Y finalmente hay el tercer eje o pilar de la sostenibilidad, que es la economía, que tiene que ver con todo lo que es la relación con la producción, la distribución y el consumo, tanto de bienes y siempre más de servicio, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas. Bien, cuando hablamos de sostenibilidad, un concepto básico es el concepto de equilibrio, ¿no? De una solución sostenible es una solución en la cual vamos a encontrar un equilibrio entre los diferentes ejes, los diferentes pilares, ¿no? Y a veces, quizá lo habéis escuchado alguna vez, cuando se encuentra un equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad, se dice que la solución es soportable, en el sentido que va a mejorar algunos aspectos de la calidad de nuestra vida, en otro lado, pero tiene una preservación de recursos naturales. También otro equilibrio que podemos encontrar es, que esto quizás se usa mucho, es viable, ¿no? Cuando hay un equilibrio entre el medio ambiente, o sea, la preservación de la naturaleza, y la economía, ¿no? O sea, igualmente vamos a utilizar recursos naturales para algún tipo de tarea de producción, de consumo y de distribución de bienes, que igualmente encuentra un equilibrio, o sea, da la posibilidad a los recursos naturales de regenerarse y de producir los recursos después que se han utilizado para la producción, distribución y consumo de bienes. Luego también tenemos una solución que se definimos equitativa cuando hay un equilibrio entre la sociedad y la economía, ¿no? O sea, cuando la mejora de la calidad de vida va en relación con toda la temática de la producción de bienes y de servicios. Cuando encontramos una síntesis entre una solución soportable, viable y equitativa, entonces sí que tenemos una solución sostenible. Y eso es importante porque a veces nos perdemos un poco de vista en la sostenibilidad, que es un poco más complejo que no solo una solución ecológica. Hay algo más allá de la única preservación de recursos naturales. Lo que queremos al mismo tiempo es preservar recursos naturales, mejorar nuestra calidad de vida, cubrir nuestras necesidades y igualmente pues, generar un cierto bienestar económico de la población, ¿no? Pues esta es un poco un marco general que me gusta dar de sostenibilidad para luego ver todas las implicaciones que vamos a tener cuando vamos a usar la inteligencia artificial. Así que ahora giramos la página y vamos a ver qué es la inteligencia artificial. Me olvidé decir que si hay algún tipo de comentario o pregunta pueden interrumpir sin ningún problema, la interacción a mí me gusta bastante durante seminarios, así que bienvenida sea cualquier tipo de preguntas. Vale, inteligencia artificial, ¿no? Intentamos darle también aquí un marco general de definición, ¿no? A mí me gusta definirla de esta manera, o sea, la inteligencia artificial es una habilidad de una máquina de presentar capacidades que son en realidad más típicas de seres humanos, como por ejemplo la habilidad de sentir, entendido como darse cuenta de algo, aprender, razonar, adaptarse, tomar decisiones, tomar acciones. Esto lo hace una máquina
que se parece, va a aparecer, ¿no?, con diferentes habilidades que son más propias de hombres y mujeres, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial, habéis seguramente, o por supuesto, escuchado hablar de algoritmos, que son algoritmos en realidad de aprendizajes automáticos, o sea, son piezas software que se programan dentro de la máquina y que permiten todas estas capacidades de sentir, aprender, razonar, tomar decisiones y demás. Y son una pequeña parte de todo el universo de inteligencia artificial porque son efectivamente algoritmos programados en software que van dentro de una máquina. ¿Okay? Todo el resto, todo el mundo sería el global de la inteligencia artificial. La mayoría de soluciones que hoy en día van por la mayor, que son más famosas, básicamente es gracias a estos algoritmos en sí. Para funcionar, como se decía anteriormente, los algoritmos necesitan en dos grandes cosas. La primera son los datos. O sea, hay que tener unos cuantos cantidad de datos gracias a los cuales vamos a entrenar la máquina para que pueda aprender, razonar, adaptarse, tomar decisiones y demás. Y también otra cosa que necesitamos son las máquinas ordenadores, la unidad de procesado de datos que van a ejecutar cálculos complejos para justamente entrenar la máquina a tomar decisiones y a ejecutar las tareas que le estamos diciendo que tiene que hacer la máquina. Vamos a ver un poquito más en detalle esta fase aquí. He intentado poner lo más simple posible este esquema, que es un poco el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Vemos que la prima parte que he puesto aquí es en inglés, pero se puede entender tranquilamente. Son los datos, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que hacer es recolectar datos, recogerlo de cualquier manera sea posible, prepararlos, quiere decir elaborarlo, limpiarlo de errores y poner etiquetas. Ahora, con un ejemplo quizás se clarifica todo. Pensamos a una de las primeras tareas que se introdujeron en el aprendizaje automático, en la inteligencia artificial, que es la clasificación de imágenes. Nosotros tenemos una serie de imágenes y queremos clasificar estas imágenes que contienen animales en diferentes especies, categorías, gatos, caballos, perros y demás. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para crear el algoritmo es tener una cantidad de datos necesaria que representen todas las especies que queremos clasificar. Y esta sería la primera, recolectar datos. Luego prepararlos, porque las imágenes pueden ser de diferente calidad, de diferentes tamaños. De alguna manera, si pudiésemos tener todas más o menos parecidas o incluso iguales, mismo tamaño, misma calidad, sería mucho más simple para los algoritmos después. Y luego poner etiqueta, que es una cosa bastante tediosa, digamos, o sea que es pesada. Lo que quiero decir es que cada imagen que representa un gato, tenemos a mano decirle que es un gato, un caballo que es un caballo, y así tal y cual, ¿no? Y gracias a esto, pues hemos preparado nuestro set de datos, ¿no? Todo nuestro conjunto de datos. Luego pasamos a esta segunda fase, que es el entrenamiento del algoritmo. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es diseñar la arquitectura del algoritmo que queremos utilizar para generar nuestro modelo, en este caso del ejemplo, de clasificación de imágenes, ¿no?, de los animales. Cuando hablamos de entrenamiento y de algoritmos, estamos hablando también de un cierto número de parámetros que hay que calcular de manera de encontrar el valor específico por cada uno de estos parámetros que me pueda clasificar de forma precisa si la imagen me representa un gato, un caballo o cualquier tipo de especie que queremos dar al problema de ejecutar. Entonces, a través de estos algoritmos se van a especificar todo y cada uno de estos parámetros y finalmente se llega a un modelo cuando tenemos estos parámetros que se tiene que validar normalmente con datos que no ha visto previamente el algoritmo. Entonces, a través de esta validación vamos a ver qué error comete,
y en el caso pues tenemos que volver a entrenar porque a lo mejor el error ha sido demasiado elevado. Y este pues se va a repetir unas cuantas veces hasta que no hemos encontrado, digamos, los parámetros más precisos posible que me identifican que las imágenes son de la especie que he querido clasificar. Una vez que tenemos toda esta parte ya bien formada, pues nuestro modelo de inteligencia artificial está listo para su distribución, para ponerlo en producción y para que los usuarios lo puedan utilizar para la tarea que se ha diseñado a ejecutar, ¿no? Esto es un poco lo que sucede dentro del ciclo de vida de la inteligencia artificial. Bien, ahora un poquito más en detalle, que es importante para entender por qué se está utilizando tanto la inteligencia artificial. Entonces vamos a ver 4 propiedades que para mi punto de vista son básicas para poder decir que la inteligencia artificial efectivamente es poderosa. La primera es que tiene una alta capacidad de encontrar patrones y generalizar reglas. O sea, lo que quiero decir aquí es que estos algoritmos son capaces de encontrar correlaciones entre los datos que hemos recolectado y normalmente estas correlaciones son escondidas al ser humano. O sea, nosotros cuando, por ejemplo, miramos animales, a lo mejor podemos ver algún tipo de similitud entre un animal y el otro, pero normalmente lo que se ha visto es que los patrones detectados por algoritmos de inteligencia artificial van a hacer ver cosas que nosotros no habíamos visto previamente. La segunda es que puede realizar, gracias a búsqueda de patrones, puede realizar tareas como por ejemplo la clasificación, en el caso de imágenes, la predicción, o sea, adelantar lo que puede suceder en el futuro, la detección de anomalías. Lo puede hacer con un alto grado de acierto y también otra característica principal, con alta velocidad de respuesta, que normalmente un ser humano no tiene en la tarea específica, por ejemplo, de clasificación de imagen o cualquier otra tarea. Por tercero, es que la ejecución es automática. Quiere decir que aparte del diseño del algoritmo, el resto lo hace el programa, el algoritmo. No tenemos que hacer nada nosotros como seres humanos. Y eso también es una ventaja porque, como se dice, ¿no? al fin y al cabo no hay que ser especialista en el dominio para poder utilizar la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, que digamos así, automáticamente nos encuentra patrones y nos da la respuesta. Esto podemos ya decir que es un bien, pero al mismo tiempo un mal, porque si no somos capaces de interpretar los resultados que nos da la inteligencia artificial, evidentemente algún problema lo podríamos tener. La cuarta propiedad, que para mi punto de vista importante, abre también un debate que podría ser tema de otro seminario aquí, es que el aprendizaje de por sí se mantiene siempre en un estado inalterable. Quiero decir que es una máquina que ha aprendido a analizar unos cuantos datos y da una respuesta. Entonces, no está sujeta a emociones, a otros tipos de eventos externos que en realidad un ser humano podría. Entonces, cuando toma una decisión, claramente le es igual, ¿no? La emoción en la cual está, para hacer un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y eso, pues aquí claramente entramos en el ámbito ético del uso de la inteligencia artificial en determinados campos donde se está pensando de sustituir a los seres humanos justamente por falta o sea, porque se encuentra en este estado inalterable a condiciones y digamos así, exógenas, ¿no? O sea, externa a la toma de decisiones mismas. Pues gracias a esto, pues la inteligencia artificial la podemos y se está ya aplicando a diferentes ámbitos que tienen que ver con la sostenibilidad, así como la introducí en la primera transparencia, o sea, con la parte de medioambiental, de sociedad y de economía. En particular, pues en el ámbito de la salud,
es interesante el uso de la inteligencia artificial gracias a este algoritmo, a este modelo, que es menos famoso de su gemelo ChatGPT, pero es muy valioso porque este modelo, siempre diseñado por Google Mind, pues da la posibilidad de prever la cadena de proteínas. Y eso ayuda en la detección y la prevención de un cierto número de enfermedades, incluyendo entre estas también el cáncer, que es una de la enfermedad donde somos más golpeados como población mundial, ¿no? También se está usando muchísimo y se usará siempre más en toda la parte de diagnóstico por imagen, tanto sean radiografías como resonancias o como TACs. ¿Por qué? Porque es capaz los algoritmos de inteligencia artificial de encontrar patrones que nos permiten de clasificar el tipo de enfermedad que puede tener el paciente que estamos visitando con estas imágenes, radiografía, pero también puede detectar patrones y predecir que en un futuro, con una cierta probabilidad, podrá tener un cierto tipo de enfermedad. Entonces, ayudar a los médicos al tratamiento para evitar o limitar pues, que esta enfermedad tenga efectos, digamos, malo en la persona que estamos visitando. Entonces este es un ámbito que creo que es fundamental para la inteligencia artificial, para no hablar de todo el campo que ha abierto este tipo de modelo, de la parte genómica, o sea, del estudio de nuestro ADN y todo lo que conlleva pues, todas las enfermedades de origen genómica. Otra parte interesante que ya se mencionaba antes es todo lo que va en el concepto que quizá habéis escuchado de Smart Cities, ¿no? De planificación urbana. Pues aquí habéis visto cuánto estamos ahora en las ciudades diseminados de cámaras, tipo de sensores. Pues todo esto sirve porque nos dan la posibilidad, por ejemplo, de entender mejor patrones de movilidad de las personas, de los coches en diferentes vías urbanas. Y eso da la posibilidad de planificar, por ejemplo, ruta de transportes públicos de forma optimizada, para, por ejemplo, reducir las emisiones y para ofrecer servicios siempre mejores a la ciudadanía. También da la posibilidad, por ejemplo, con sensores dentro de los containers de basura, de también optimizar estos tipos de procesos y entonces pues, evitar que se acumule demasiado basura dentro de los containers, optimizar la ruta de los camiones que van a recolectarlo. También con todo el mundo del coche conectado, ahora se puede también avisar y dar una alerta, ¿no? Una alarma cuando hay una posibilidad de accidente, entonces ayudar el conductor, la conductora a evitar accidente, que es una de las causas mayores de muertes en el mundo. Entonces todo esto entra dentro del abanico de la planificación urbana, donde la inteligencia artificial se está usando siempre más y donde está dando resultados bastante positivos. Otro ámbito interesante es la monitorización de la contaminación en general, o sea, tanto de nuestro aire como del agua. Otra vez en las ciudades, gracias a siempre más sensores y no solo las grandes cabinas que tenemos aquí, por ejemplo, hay una grande en el Parque de la Ciutadella o otras en la diagonal en la parte norte de Barcelona, pues a través de pequeños sensores también somos capaces de tener una detección y una monitorización de la calidad del aire con una resolución espacial mucho mayor con respecto a las grandes estaciones que están en determinadas zonas. Lo mismo es para el agua, tanto el agua de ríos, de embalses, así como el agua del mar. Podemos detectar diferentes contaminantes y también pues, señalarlo y tener una alarma si hay un cierto tipo de anomalía, por ejemplo, si se ha roto alguna parte de reciclaje o de limpieza de alguna fábrica, por ejemplo, ¿no? Este es muy importante. Luego, por toda la parte de cambio climático, también en las últimas décadas se está usando siempre más. Por ejemplo, para hacer toda la parte, luego lo enseñaré,
del estudio que hizo el IPCC para ver posibles relaciones entre las emisiones de CO2 y el cambio de la temperatura de nuestro planeta, también para monitorizar lo que está pasando en las costas, la erosión de las costas, el aumento del nivel del mar, la disminución de los glaciares. O sea, esto gracias a la observación de la Tierra muchas veces con satélites y el utilizo de la inteligencia artificial, pues evidentemente no estamos entendiendo un poco más cómo el cambio climático está afectando y posibles escenarios futuros para nuestra adaptación durante esta transición a una nueva fase climática de nuestro planeta. En el mismo ámbito, pues también es muy importante porque gracias a estos estudios podemos también intentar predecir eventos climáticos extremos que son siempre más frecuentes, sobre todo aquí en el área mediterránea. Hemos visto últimamente varias veces inundaciones, deslizamiento, incendio durante el verano y ahora quizá incluso antes debido a la sequía. Entonces todo esto hace que podemos predecir que hay la posibilidad bastante elevada de tener un evento extremo y entonces pues diseñar plan de rescate o de prevención que también en este caso pueden salvar vidas, ¿no? Otro ámbito en el cual la inteligencia artificial está dando buenísimos resultados es la parte de la integración, de la parte de la producción de energía, ¿no? La integración, el uso eficiente de las renovables, esto permite evitar cualquier tipo de sobrecarga en la parte de distribución de la energía eléctrica, porque podemos anticipar otras veces, ¿no? Detectar patrones y hacer predicciones, podemos detectar cuál podría ser la demanda de energía y entonces de una manera adecuada pues producirla adecuadamente. También está dando la posibilidad de utilizar y de implementar el concepto de microredes, microgrids, que sería básicamente una nueva posibilidad donde el usuario no es solo consumidor de energía, sino también productor de energía, por ejemplo, poniéndose una placa solar, y entonces directamente la parte de distribución de la energía se queda dentro de una red mucho más pequeña, que puede ser el mismo edificio, que puede ser un barrio, y dar la posibilidad también de que toda esta producción de energía y consumición de energía sea gestionada directamente por los usuarios. Aquí en Barcelona hay varios ejemplos de comunidades energéticas o de cooperativas energéticas que se basan en la instalación de placas solares principalmente y el utilizo de esta energía producida por placas solares por dar servicio a las diferentes utencias que tenemos en nuestras casas, ¿no? Y finalmente, pues se está aplicando mucho en muchísimos procesos industriales. El uso principal es la parte de mantenimiento, o sea, también aquí vamos a predecir si nuestras máquinas que estamos usando para fabricar cualquier tipo de bien pueden ser sujetas a un gasto y entonces pues repararla anteriormente o incluso prevenir el desgaste de la máquina porque hay alguna pieza que se está utilizando de forma no adecuada. Entonces esto hace que los procesos sean seguros, más eficientes y claramente también en este caso van a reducir el gasto energético de cada uno de los servicios que está produciendo esta empresa. Vale. Ahora, esta es la parte, digamos, positiva, ¿no? de la inteligencia artificial. Y como he dicho al principio, pues hay que encontrar un equilibrio. Porque si vamos a utilizar la inteligencia artificial, su uso no es gratis, no es gratuito. Hay que pagar un coste para el utilizo de toda la inteligencia artificial. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle cuál sería y de dónde procede este consumo de la inteligencia artificial. La primera temática que quiero tratar aquí es la complejidad de los modelos para ejecutar tareas que son siempre más complejas. Para dar una idea, pues he puesto esta gráfica aquí. No se asusten, sí, porque es bastante sencilla, porque aquí tenemos la cantidad de parámetros que he dicho al principio en billones, o sea, miles de millones.
de parámetros, y aquí pues diferentes modelos que se han generado a lo largo de los últimos años, ¿no? En particular me gusta hablar de este puntito aquí, el GPT-3. Este es básicamente el modelo sobre el cual se basa el famoso ChatGPT que quizá habéis usado últimamente, ¿no? En los últimos años. Pues este modelo de inteligencia artificial tiene 175.000 millones de parámetros. Y hay más que se han generado, por ejemplo, su hijo, GPT-4, pues tiene bastante más, o sea, ya estamos a esta altura aquí, ¿no? Como he dicho antes, pues tenemos que encontrar un numerito que es el óptimo que queremos llegar a tener para que el modelo pues sea muy preciso, que pueda clasificar de forma adecuada, sin errores y demás. Y para llegarlo a hacer, pues hay que hacer estos cálculos, ¿no? Y para tener una idea, pues en esta otra gráfica, aquí he puesto floating point operation, que serían las operaciones que van a hacer los ordenadores para procesar estos miles de millones de parámetros. O sea, hablando de GPT-3 otra vez, que está aquí, pues tenemos 24, o sea, 1 con 24 ceros, operaciones que tiene que hacer al segundo, que tiene que hacer la unidad de procesado de nuestros ordenadores para ¿no? ejecutar la tarea por la cual está pensado este modelo GPT-3, que en el caso particular es un modelo de lenguaje natural, ¿no? Por ejemplo, podría ser una tarea de traducción del castellano al inglés. Pues para le damos una frase, le ponemos aquí, pues tiene que hacer por lo menos 10 a la 24 operaciones al segundo para dar una respuesta. Eso claramente se traduce en energía y tiene una cierta huella de carbono. Y aquí, pues hay esta gráfica que en nuestro mundo ya empieza a ser un poco famosa, que es una comparación de este modelo aquí, que es ChatGPT, para entrenarlo, el entrenamiento de este modelo comparado con otros ámbitos de la vida humana, ¿no? Actividades humanas que también son contaminantes. La cosa interesante es ver la proporción, ¿no? O sea, entrenar estas máquinas pues es mucho más grande que, por ejemplo, la contaminación producida por un avión en un viaje de Nueva York a San Francisco. Esto es lo que promedio gastamos como humanos, ¿no? O emitimos como humanos en nuestra vida. Esto es la parte de Estados Unidos, que más o menos 3 veces más. Esto también abriría otro debate, pero lo dejamos. Y otra cosa interesante es que es la comparación con los coches, ¿no? Que últimamente está pasando el mensaje de cuánto contaminamos cuando usamos coches y hay que pasar al coche eléctrico para contaminar menos. Pues imaginaros que si esta cosa aquí, que es tan contaminante, pues la inteligencia contamina esta cantidad que son libras, miles de libras, de pounds, ¿no? Pues entrenar estos algoritmos de ChatGPT, pues 5 veces más, algo que es muy contaminante. Esto sería básicamente las emisiones de CO2 de un coche mediano en Estados Unidos durante toda su vida. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante elevada. Y esto es para entrenarlo. O sea, aquí estamos hablando del entrenamiento que hemos dicho, que es una operación bastante dura porque hay que pasar los datos dentro de los algoritmos, hay que ver cuánto es el error, si el error no es bueno, pues volver atrás y esto se va a producir unas cuantas veces. Por eso también vemos que se tienen que hacer un cierto número de ciclos y entonces las emisiones de estos ordenadores que tienen que funcionar durante unas cuantas horas para hacer el training, el entrenamiento, pues es bastante elevada. Pero vamos a ver qué pasa una vez que hemos hecho el entrenamiento y vamos a usar este tipo de tecnología. Aquí también me he fijado en ChatGPT, que es uno de los servicios más usados últimamente, ¿no?
Pues aquí he copiado directamente lo que estaba en este artículo para ver un poco de qué estamos hablando, ¿no? Pues aquí se reporta que más o menos se está mirando que el número de usuarios que usa ChatGPT en todo el mundo son alrededor de 13 millones al día, y por promedio se hacen 5 preguntas al bot, ¿no? al ChatGPT. Esto con un poco de calculitos, pues sería básicamente 190.000 horas de trabajo al día para esta unidad de procesado, para este tipo de ordenador, ¿no? que tiene que procesar esto. Si pensamos que más o menos una unidad de procesado pues, consume esta potencia aquí, pues viene este tipo de 78.000 kWh al día, ¿no? de consumo. Que si por ejemplo lo calculamos por Estados Unidos, como hizo este investigador en este cálculo, pues le salen 5.000 millones de libras de CO2 al día. Antes, lo que habíamos hablado antes eran miles, O sea, esto aquí detrás estamos hablando de miles de libras. Aquí estamos hablando de miles de millones de libras. Y eso es equivalente a lo que emiten 605 estadounidenses en un año. O sea, hay algo que contamina mucho aquí, ¿no? Da la sensación. En este cálculo, este investigador dice que no ha tenido en cuenta de la memoria, tanto la memoria RAM, que es la volátil que se usa para hacer los cálculos, ni la energía del disco duro, básicamente, que sirve para almacenar todos los datos, ni ha tenido en cuenta de la energía que sirve para construir todo el material del centro de cálculo, ¿no? Que es bastante complicado tenerla en cuenta. Pues aquí el mensaje es que el entrenamiento se hace una vez y consuma mucho, pero también el uso mismo de la máquina ya entrenada tiene su propio consumo huella de carbono. Aquí pues vamos a ver otros aspectos que hay que tener en cuenta, porque hemos hablado hasta ahora solo de la complejidad del modelo. Ahora vamos a ver de dónde provienen los datos. Los datos, como hemos visto con los ejemplos que hemos hecho antes, pues vienen de diferentes tipos de dispositivos que normalmente están conectados a Internet. Y pues lo que se ha calculado en un estudio que ha hecho Cisco, que es una empresa una multinacional de la Silicon Valley, pues se ha visto que el número de dispositivos conectados en 2023 es 3 veces más lo de la población global, o sea, alrededor de 30.000 millones de dispositivos conectados. Y mayoritariamente son móviles o sensores o máquinas. De hecho, esta es la gráfica que está reportada en este Annual Report que hace Cisco, donde se ve que aquí en azul pues son todos los máquinas, sensores. Máquinas, entiendo, por ejemplo, la lavadora que tenemos en casa ahora también está conectada a Internet y la podemos controlar y demás, ¿no? Otros dispositivos que tenemos en casa. El verde son los smartphones, ¿no? Nuestros teléfonos. Estos son teléfonos no tan inteligentes, y aquí hay otros dispositivos que pueden ser los tablets, los PC, los portátiles, televisiones y demás, ¿no? Que está todo hoy en día conectado a Internet, y estos son normalmente las grandes fuentes de datos que luego se usan para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial. Quiero hacer ver también el trend, ¿no? creciente de estos dispositivos. Como año tras año pues está aumentando el número de dispositivos que se conectan a la red. Y aumentando el número de dispositivos, evidentemente aumenta el número de datos que van viajando en la red de transporte, ¿no? de estos datos. Aquí es muy complicado dar estimaciones de cuántos son los datos, porque las redes son de diferentes tipos, tienen diferentes tecnologías.
Yo he tomado esta referencia que es de Ericsson, que es también una empresa de telecomunicaciones que hace equipo de telecomunicaciones, así como Cisco, solo que hace principalmente para redes móviles. La mayoría de redes que están desplegadas en Europa son gestionadas o son directamente propiedad de Ericsson. Y esto es el número de bytes, que son cantidad de datos que viajan en su red durante los últimos años, ¿no? Del 2015 hasta 2022, o sea, el último cuatrimestre. Pues vemos que en 2022 hemos llegado alrededor de 120 exabytes. Exa quiere decir 1 con 18 ceros. O sea, también la cantidad de datos aumenta y está aumentando de forma claramente exponencial pues, durante las últimas décadas, digamos así. Y esto es solo para las redes móviles, no para otros tipos de red, por ejemplo, la fibra óptica y demás. Ok. Si consideramos entonces, aparte de lo que hemos visto del gasto de la inteligencia artificial, vemos también el gasto debido a todo este dispositivo conectado y a las redes necesarias para que estos datos lleguen a los centros de cálculos donde se puede procesar los datos y dar los servicios, pues tenemos alrededor, según esta estimación, de 9.000 terawatt-hora durante el año, ¿no? Y aquí es interesante ver que los diferentes colores representan diferentes porciones de la red y cuánto suman, ¿no? Para llegar al total de la energía que tenemos que tener para hacer funcionar toda la red. Entonces tenemos en azul la parte de red, o sea, las antenas, o sea, la parte radio de la parte móvil, más toda la parte de servidores y otros dispositivos que se necesitan para llegar desde la antena hasta el centro de cálculos. Luego tenemos en la parte verde, que son los famosos data centers o centros de cálculo, donde se hace un cierto tipo de procesado de datos, también de inteligencia artificial. En rojo tenemos la parte de producción, o sea, toda la parte de construcción de los aparatos de las TIC, de las redes móviles en este caso, y en verde son la parte más de dispositivo, o sea, la parte que es nuestro dispositivo más de usuario, ¿no? Y también otra vez pues vamos viendo cómo este aumento de demanda por nuevos servicios y por nuevas conectividades, pues está aumentando de forma exponencial también la demanda energética de las redes que son necesarias, repito, para que los datos puedan efectivamente llegar a los centros de cálculo y puedan tener un procesado y dar servicio que haría falta. Aquí también para entender, ¿no?, cuánto es grande o pequeño este 9.000 terawatt-hora, pues he puesto aquí dos ejemplos que son lo que gasta Reino Unido durante un año, que son 290, y lo que se gasta Estados Unidos durante el año, que son 4.000. O sea, para tener en cuenta todo el gasto energético de las TIC en comparación al gasto energético de una nación que es tan grande como Estados Unidos, por ejemplo. Es más del doble de lo que se gasta Estados Unidos en un año. Acabamos con el último factor interesante del mundo, digamos, digital, que es la problemática de la basura electrónica. El problema principal aquí está en el hecho que el tiempo de vida, principalmente de los dispositivos, es bastante breve, o sea, sobre todo la parte de dispositivos móviles o de usuarios suelen cambiarse de forma promedio cada 3 años. Y también el otro factor que es un problemático para la parte de los aparatos digitales es que casi la totalidad de los componentes no son reciclables porque no conseguimos separarlo uno del otro.
Entonces lo que hace es que al final nuestro dispositivo digital, que puede ser nuestro móvil, nuestro ordenador, por el 80-90% pues es basura, en el sentido que se va a almacenar en un lugar porque no tenemos la posibilidad al momento para poder reciclar el material y poderlo utilizar, por ejemplo, para la construcción de un nuevo aparato digital. Esto hace que se está produciendo una cantidad de basura siempre creciente, por lo que hemos visto antes, que el número de dispositivos aumenta año tras año y evidentemente aumenta también la basura generada por toda esta conectividad, y estamos llegando a niveles que con previsiones a 2030 son 74 millones de toneladas, que equivalen a 4.500 torres Eiffel. Intento siempre dar una comparación, porque si no se quedamos en números, pero yo creo que sabemos, si hemos ido a París o hemos visto vídeo, cuánto de alto es la Torre Eiffel, y 4.500, pues no sé, llegamos bastante altos, ¿no? Y esto es también el problema, otro problema que tenemos, ¿no? Esto para mí no es tanto relacionado solo a la inteligencia artificial, sino que a todo el mundo digital, que es un gran problema que, de mi punto de vista, se tiene que solucionar de forma muy rápida, porque es impensable que en el siglo XXI no somos capaces de encontrar una solución para poder reutilizar el material de dispositivos digitales, visto que somos, ¿no?, en la era digital, ¿no? Vale, pues aquí vamos a ver, hemos visto que todo lo que he enseñado hasta ahora son todos gráficas que van creciendo con el tiempo, ¿no? O sea, el consumo energético está creciendo cada año tras año, década tras década, siempre más, los dispositivos son siempre más, y esto va un poco en contra a lo que nos está diciendo el IPCC, el organismo que está estudiando el cambio climático de las Naciones Unidas, donde en cambio nos estás diciendo a través de estas dos curvas aquí que tenemos que disminuir de forma drástica nuestras emisiones para mantener la temperatura global por debajo de 1,5 o de 2, que sería la parte en verde, ¿no? Entonces, esta gráfica representa las emisiones debidas a las actividades humanas en los años, y esta sería la curva que deberíamos mantener si queremos mantener también el global warming, ¿no?, la temperatura global a 1,5. Pues evidentemente, si utilizamos mucho más la inteligencia artificial y todos los dispositivos conectados, pues parece que no estamos yendo en esta dirección. Estamos más bien siguiendo esta curva aquí, que nos llevaría a 3,2, 3,5 grados de aumento de temperatura promedio en el globo, ¿no? Entonces, pues tenemos un poco que revertir este tipo de tren que hay en el mundo digital y en la inteligencia artificial, para poder estar dentro de los límites que nos está marcando, ¿no?, el IPCC para mantener, o sea, la posibilidad de tener una vida suficientemente sana con un aumento solo de 1,5. Vale, ¿qué podemos hacer? Pues empiezo ante de todo con nosotros como investigadores o ingenieros. ¿Qué podemos hacer? Hemos identificado que hay unos cuantos problemas por la manera con la cual se ha desarrollado la tecnología de la inteligencia artificial. He identificado 4 áreas grandes que se deberían, según mi punto de vista, tratar. La primera es que todo lo que se ha hecho hasta ahora, como hemos visto en la gráfica con los diferentes modelos, es que se han centrado casi exclusivamente en diseñar modelos y otro modelo con un rendimiento siempre más alto, para llegar, ¿no?, a una precisión extrema, a veces quizá inútil, sobre todo inútil si tenemos en cuenta también la energía y la complejidad del modelo que justifica esta precisión. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es siempre diseñar un nuevo modelo teniendo en cuenta, ¿no?, un equilibrio entre la complejidad y entonces la energía necesaria para
ejecutar todos los cálculos del modelo de inteligencia artificial y el rendimiento. A lo mejor si un aumento de rendimiento del 5% se traduce en una complejidad muchísimo mayor con un número de parámetros de 10 a la 30, pues a lo mejor pues no se debería ir en esta solución, en este camino, ¿no? Se debería hacer algo diferente. El problema aquí principal es que todavía, aquí hablo de energía, pero en realidad aquí se abriría un mundo porque las emisiones tampoco son totalmente o directamente proporcional a la energía. Según cómo producimos la energía, podemos emitir más o menos, ¿no? Y también no es claro, desde el punto de vista, esto más bien de investigador en inteligencia artificial, cuánto esto dependa solo de la complejidad del modelo y cuánto se puede hacer, por ejemplo, para mejorar la eficiencia del ordenador, del hardware que usamos para hacer los cálculos. Entonces, no es tanto solo la energía, sino que entender cuáles son los parámetros que tenemos que optimizar para que efectivamente la huella de carbono de la inteligencia artificial sea más baja y no es solo una cosa, son múltiples factores y todavía estamos definiéndolos. O sea, no está claro, porque es muy reciente este tipo de investigación, pues no está claro cuáles son los parámetros que hay que optimizar, tenemos que ponernos de acuerdo y hay que hacerlo rápido porque hemos visto los números anteriores de la urgencia de este tipo de problema. La segunda va justamente en lo que ya un poco anticipado. Primero de todo, pues ver cómo se puede hacer una inteligencia artificial más energéticamente eficiente, empezando por el hardware. Hemos visto antes en el ejemplo del ChatGPT que puesto que la GPU, que es una unidad de procesado que se usa, pues podría estar alrededor de 400 vatios. Quizás se pueden hacer algo de hardware que consuma mucho menos en operaciones al segundo. Entonces esto es un punto de vista. El segundo es utilizar modelos menos complejos o que completamente cambian, radicalizan en la aproximación a la inteligencia artificial. Pues nosotros estamos empezando, por ejemplo, no solo nosotros, hay un ámbito de la inteligencia artificial que se basa en el estudio de cómo funciona nuestro cerebro, que es una máquina extremadamente eficiente, funciona con un mecanismo totalmente diferente de cómo están diseñados los ordenadores hoy en día, pero es muy eficiente. Quizá habría que entender un poco más nuestro cerebro para poder replicarlo de alguna manera dentro de la máquina y poder ejecutar decisiones de forma mucho más rápida y eficiente. La otra cosa que es interesante mencionar aquí es que todo esto del cual he hablado hasta ahora hace uso de una grande cantidad de datos, ¿no? Todos los datos de estos dispositivos conectados y tal, pues se usan todos. Para hacer un ejemplo más claro, siempre volviendo a ChatGPT, pues cuando se entrenó el modelo, que es este GPT-3 que hemos visto anteriormente, pues se entrenó, si no me acuerdo mal, 2021-2022, y se utilizaron todas las páginas web disponibles en aquel momento. Me sale pensar que la cantidad de información que hay en todas las páginas web es bastante redundante. Entonces, a lo mejor antes de empezar un entrenamiento se debería ver cuál es la redundancia y cuál es la información que realmente es necesaria para entrenar este tipo de modelo y entonces pues otra vez, ¿no? Bajar la huella de carbono debida al entrenamiento de estas máquinas, ¿no? Y finalmente, pues la última cosa que también creo que es útil es intentar ver de qué manera podemos no utilizar estos grandes centros de cálculos, porque aparte del hecho que hay muchas unidades de procesado que consumen mucho, que también para trabajar estos centros de cálculos deben trabajar a una temperatura suficientemente baja. Y para hacer esto, pues están utilizando evidentemente aire acondicionado, que es otra parte que consume bastante energía, o últimamente se está utilizando el agua para refrigerar los centros de cálculos. Pues sabemos aquí el problema que hay del agua y desgraciadamente parece que cuando el agua se usa para refrigerar estos centros de cálculo, luego tiene agentes contaminantes que no sabemos separar y entonces el agua no se puede reutilizar.
entonces tampoco es una situación que puede llevar. Y a lo mejor distribuir la computación directamente haciendo el procesado de datos ahí donde los datos se están recolectando, por ejemplo en sensores, dándole un poco más de potencia de cálculo, pues a lo mejor podría distribuir la computación, evitar el uso constante de centros de cálculos y además podría también bajar la huella de carbono de las redes que estamos desplegando, porque a lo mejor la cantidad que se tiene que transmitir es mucho menor que no la cantidad que estamos distribuyendo ahora dentro de estas redes, tanto móviles como fijas. Esto es así, ¿no? Lo que estamos estudiando en el campo de la investigación. También diría que otro aspecto fundamental que viene de otros ámbitos, ¿no? También de la parte económica, de otro ámbito de la ingeniería, incluir el concepto de circularidad dentro del mundo digital, que es una cosa bastante ausente hoy en día. Y otra vez que el primer punto es encontrar la manera de hacer una gestión eficiente de los residuos y reciclar la mayoría de materiales que se han, digamos así, fundido dentro de nuestro dispositivo digital. También hacer un diseño de otra manera, un diseño de nuestro dispositivo que sea más modular y que pueda adaptarse a los cambios de la tecnología sin tener que tirar totalmente el dispositivo, sino que a través de módulos pues se pueda actualizar el módulo o reemplazar el módulo con uno nuevo, de forma que no se tenga que tirar por completo el 100% de lo que hemos comprado como dispositivo. Esto vale tanto para nosotros como usuario, pero también para la industria que produce diferentes dispositivos, por ejemplo, de ordenadores, de transmisión de información y demás. Pues esta es un poco la parte que se debería intentar poner en la parte de diseño para utilizar siempre menos recursos naturales, y una cosa interesante que se está empezando a hacer y también utilizar a través de la electrónica impresa, pues material que sean biodegradables o que sean directamente utilizados, aunque no sean totalmente perfectos, pues de la extracción y el reciclaje de materiales de otros componentes. Así que se está moviendo algo y yo quiero impulsar siempre más, porque creo que esta es una clave. Más allá de la pura eficiencia energética, hay que tener una vista holística al problema de la sostenibilidad en el mundo digital, y esto pasa principalmente por un diseño más flexible y sostenible, y por una gestión de residuos mucho más efectiva. Vale, pues para acabar aquí, pues me gusta volver al principio, también para dar el concepto de circularidad, ¿no? Pues al principio ya he dicho, ¿no?, que la sostenibilidad, una solución era sostenible cuando encontraba un equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, ¿no?, que son los tres ejes de la sostenibilidad. Pues a lo mejor lo que hay que hacer no es tanto mirar los tres ejes así, de esta manera, o sea, al mismo nivel, sino que darle un nivel diferente. Quiero decir que al fin y al cabo nosotros estamos dentro del planeta, entonces el medio ambiente es un poco el gran contenedor dentro del cual estamos como sociedad, que entonces es una parte más pequeña que está dentro del medio ambiente, y nuestra actividad de transacciones económicas, de producción y distribución de bienes de consumo está dentro de nuestra sociedad. Y de esta manera, pues quizá todo lo que vamos a plantear aquí dentro, pues efectivamente ya de por sí, por defecto, es una solución sostenible. Entonces, pues se trataría un poco quizá de reconvertir la forma con la cual estamos pensando nuestras actividades. Pues nada, con esto pues acabo la charla aquí, y
estoy abierto por cualquier tipo de pregunta y curiosidades, comentarios, que son siempre más que bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias, Paolo. Más que interesante, porque evidentemente todo esto lo que hace es que directamente nos interpela a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros cada día utilizamos un ordenador, móvil, etcétera, y evidentemente cada uno de nosotros estamos, en fin, consumiendo todo ese tipo de energía y demás. Bien, tengo alguna reflexión, pero... Muchas gracias, doctor Dini. La verdad es que hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido bastante. Gracias. Tengo una pregunta porque me gusta comparar los datos. O sea, yo no era consciente de la enorme cantidad de energía que está consumiendo el uso de estas tecnologías y de estos procedimientos de inteligencia artificial. Pero para poder comparar, hacerme una idea, todo este consumo, todos estos terabytes por hora, etcétera, por ejemplo, ¿son equivalentes a lo que consume la aviación civil? ¿Algún elemento que me permita comparar con alguno de los consumos actuales que tratamos de minimizar? Ya había leído hace 4 o 5 años que en un estudio que se había hecho en Italia, pues la primera industria más contaminante era los trenes. Y la segunda eran las telecomunicaciones. O sea, más del avión, de los aviones, aunque creo que los aviones también, pero es mucho más complicado entender cómo hacer el cálculo, digamos. Sí. Sí, todo el sistema ferroviario, y esto era el segundo. Muchas gracias por la charla, me ha parecido muy interesante, y me ha parecido muy interesante la última frase, que me temo que no es de inteligencia artificial, sino de inteligencia natural, de una persona que la tuvo en su momento. Y aquí un poco la inteligencia artificial se ha utilizado, se puede utilizar de muchas maneras, se está utilizando de muchas maneras, pero sobre todo se ha utilizado para esto, para que algunas personas o algunas empresas obtengan grandes beneficios. Y en este caso, por ejemplo, lo que se ve bastante evidente es cuando se consulta una página web, aparecen los famosos cookies y aparecen los famosos anuncios dirigidos, y entonces ahí hay todo un proceso de estudio del funcionamiento y de datos personales más o menos anonimizados, pero que al final lo que realmente está utilizándose es eso. Es decir, buena parte de lo que se está haciendo funciona en ese sentido y se está dirigido a obtener grandes beneficios por parte de algunas corporaciones. Digamos que el aspecto aquel de equidad que salía en el primer diagrama parece que está un poco sesgado, digamos, y solo es un comentario, y me gustaría saber si compartimos o no la opinión y si a lo mejor incluso me hacen cambiar de opinión. Gracias. Cambiar de opinión, creo que no soy la persona más adecuada. Pero sí, efectivamente, pues no creo que soy el único que cree que el mundo va hacia una cierta dirección, y donde claramente los beneficios de las grandes corporaciones pues tienen un peso bastante más grande que otros tipos de necesidades. Perdón, otros tipos de necesidades. Entonces esto es más que evidente. También, como decía al principio, es curioso que si yo hablo de AlphaFold, nadie sabe qué es, pero si hablo de ChatGPT, sí. Y AlphaFold creo que es bastante más útil para nuestra humanidad, digamos, ¿no? O sea, nos está dando la posibilidad de entender cómo es nuestro ADN, cómo funciona la cadena de proteína, cómo poder curar un abanico enorme de enfermedades, pero no se conoce. O sea, nadie conoce este modelo que es parecido al ChatGPT, pero no se conoce. Por eso estoy agradecido de poder dar este tipo de charlas, porque yo soy un friki y me gusta a mí la inteligencia artificial, pero
se tiene que utilizar, desde mi punto de vista, para determinados servicios que puedan efectivamente ser sostenibles, equitativos, ¿no? Viables y demás, ¿no? Y a veces no se usa para esto. Entonces, yo te quería preguntar, Paolo, que además de que evidentemente hay múltiples aspectos que nos interrogan directamente, por ejemplo, el tema de lo que es la basura. Hemos de pensar que toda esta basura, todos estos móviles reciclados, todo eso al final generalmente acaban en países como Ghana, que están generando allí, en fin, unos basureros extraordinarios, y evidentemente las personas, cuando llega toda esa basura allí, empiezan a abrir los móviles, empiezan a sacar todo esto. Entonces, en fin, ya no pensamos todo en esto, pero este sería otra derivada. Sí. Pero creo que uno de los aspectos que de alguna manera yo en algún momento he leído y escuchado y demás es creo que uno de los grandes retos que vosotros tenéis, los que les llegáis a inteligencia artificial, es lo que podemos decir, lo que se empieza a llamar cada vez más los algoritmos verdes. Es decir, crear algoritmos que cada vez puedan consumir menos energía, porque claro, cuando alguna vez hemos visto estos almacenes o estos, digámosle, mega almacenes de Google o demás, con los miles de kilómetros de cable de red, con la cantidad de agua, de refrigeración, de consumo de energía, porque claro, esto que tú has puesto de los 9.000 terabytes de esto es realmente extraordinario. Esto son unas dimensiones que a ninguno de los que estamos aquí se nos había pasado por la cabeza, porque claro, todos consumimos el móvil como si nada y pensamos que nada, claro, pero todo esto unido en lo que es esa masa global de estos miles de millones, pues todo lo que decías del ChatGPT, es que cada día están utilizando no sé cuántos millones de personas, sencillamente, y esa cantidad de horas. Pues yo creo que el gran reto de los que estáis en este mundo es realmente poder llegar a diseñar esos algoritmos que se llaman verdes, que puedan consumir menos energía, porque claro, si no, esto llega un momento en que realmente las dimensiones y al ritmo que vamos de crecimiento, es decir, realmente es extraordinario en el sentido de negativo respecto a lo que es incluso el medio ambiente. Todo lo que es los aspectos positivos a nivel de lo que es esa gestión de ese medio ambiente, de esas ciudades, la circulación, en fin, todos esos elementos positivos, después quedan, digámosle, compensados negativamente por todo este aspecto. De alguna manera, por ejemplo, en el caso de Barcelona, todos lo sabemos, cuando se hizo lo que en su momento, la placa del Fórum, esta placa solar y demás, pues claro, esta placa del Fórum, pues claro, dices, bueno, esto abastece no sé cuántas personas, pero claro, no se quiso calcular el coste que había significado esos miles de kilos de cemento, de acero, que se tuvo que utilizar, de conexiones eléctricas, para que esa gran placa, que es muy bonita, que está muy bien, etcétera, etcétera, pues el coste. Entonces, muchas veces lo que tú planteas aquí de la ratio, creo que es algo realmente muy importante a ver y a reflexionar, y pienso que de hecho es uno de los grandes retos que los que estáis en este mundo podéis en fin, tenéis enfrente. Sí, estoy de acuerdo que bueno, aparte es muy interesante para nosotros, ¿no? Como científicos estudiar este tipo de problemas y hacer algoritmos verdes. También del otro lado, para ser un poco polémico, es también que me parece bien hacer algoritmos verdes y intentar tener una eficiencia lo más posible elevada, pero también es insostenible cuando hay un crecimiento también exponencial. Entonces es imposible crecer a coste cero, ¿no? Es el equilibrio que decía se tiene que encontrar claramente siendo más eficientes, pero también quizá repensando en general la manera con la cual producimos y consumimos nuestros bienes y servicios, ¿no? Y en este sentido, Paolo, creo que ahora hay otra dimensión a caballo entre la investigación, la técnica, la producción, que es el hecho de que ahora en Europa, pues bueno, Europa tiene como gran reto la producción de chips europeos, es decir, porque evidentemente los chips se fabrican en Silicon Valley, se fabrican en Taiwán, se fabrican en Corea del Sur, y evidentemente eso geopolíticamente
tiene unas consecuencias absolutamente brutales. En todos los sentidos, que no somos conscientes de lo que eso significa, pero como consecuencias a nivel de lo que es, lo que tú planteas y lo que te ha planteado Jordi, lo que es esto, en fin, lo que es la codicia, pues realmente eso se va. Entonces, claro, ahora uno de los grandes retos, y ahora por ejemplo en Cataluña hay la última visita del 21 de diciembre del presidente Pedro Sánchez, que se reunió con el presidente Pere Aragonés, acordaron desarrollar un proyecto de una planta piloto de investigación de chips junto con el Mare Nostrum, en fin, todo esto en el ámbito del síncrotron ALBA y demás. Entonces, ¿tú ves posible que a la velocidad que va todo esto, Europa pueda subirse al carro de lo que es de estas grandes empresas como Cisco o en fin, y demás, que ellos, pues claro, continuamente están invirtiendo en todo eso? ¿Ves que Europa hemos llegado tarde a todo esto? Yo creo que también Europa, más que tarde, lo está intentando hacer de otra manera. O sea, pone mucha énfasis en el desarrollo sostenible, con estos 15, 17 retos que tenemos en la agenda. Todos los programas en los cuales participamos hay un matiz bastante evidente de sostenibilidad. También en la parte del CHIPS Act también se habla de esto. El tema es cuánto esto luego efectivamente se implementará y qué tipo de competitividad podremos tener con otros monstruos, ¿no? O grandes empresas de otra parte del mundo. Esto evidentemente es una cosa muy compleja, pero me gusta estar en Europa y tener fondos para poder hacer un cierto tipo de investigación con respecto a irme a Estados Unidos y hacer otro tipo de cosas. Y esta es una cosa que se agradece dentro de todas las dificultades que tenemos y creo que se tiene que resaltar también. ¿No? Bueno, pues yo creo que hemos de agradecerle al doctor Dini pues esta magnífica, porque al menos personalmente hemos podido entender muy bien qué es esto de la inteligencia artificial y los pasos, y creo que el esfuerzo didáctico que has hecho, Paolo, realmente se agradece, porque realmente puedes ver todos los pasos, ya todos podemos saber, los que hemos estado aquí y los que han estado en casa viendo, realmente de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de inteligencia artificial, y todos esos aspectos positivos y todos esos aspectos, digámosle, menos positivos, que son todas esas dimensiones respecto a lo que es ese consumo tan extraordinario de energía y demás. Muy bien. Gracias, Paolo. Gracias a todos ustedes. El lunes que viene haremos una conferencia respecto a lo que es el tema, concretamente seguimos con el tema del agua, del agua que tenemos y la que seguramente no vamos a tener, al ritmo que vamos de consumo, al ritmo que vamos, en fin, de todo. Tendremos una investigadora del CREAF, del Centro de Aplicaciones Agroforestales, que está en el campus de la Autónoma, que nos hablará de toda esta serie de aspectos y el impacto que está teniendo en estos momentos en lo que es, sobre todo, bosques y demás, como decíamos al principio. Por lo tanto, gracias, Paolo, gracias a todos ustedes y les esperamos el lunes que viene. Gracias. Gracias. Gracias.